Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan semana a semana en Rayos de Esperanza, en nuestro programa de Presencia Radio. Estamos ya por concluir el año e iniciar un nuevo año. El tema que hoy vamos a compartir será propósitos para el nuevo año. ¿Qué propósitos nos hacemos para este nuevo año? Iniciamos con una canción.
Bien, hemos escuchado una canción de Jesús Adrián Romero, Te daré lo mejor. Bien, queremos entonces, como habíamos dicho, el tema de hoy, de esta tarde, al concluir un año y ya próximamente, la próxima semana, iniciaremos un nuevo año. Vivimos los ciclos, ya en alguna otra de nuestros encuentros de Presencia Radio, de Rayos de Esperanza, habíamos comentado de que el ser humano como que vive por ciclos. Entonces, cada ciclo nos permite iniciar, desarrollar, concluir. Y así como vimos un ciclo diario de 24 horas, un ciclo semanal de 7 días, un ciclo mensual de 30 días, un ciclo anual de 12 meses. Claro que esto está concatenado también, estos ciclos, con la naturaleza. Un año, lo llamamos el año solar, a veces no lo pensamos, pero el año solar es el tiempo que demora la Tierra, el planeta Tierra, nuestro planeta, en dar una vuelta, un ciclo alrededor del Sol. Entonces, ahí tenemos el año solar. Al completar este ciclo, iniciamos un nuevo ciclo. De allí que al iniciar, siempre el ser humano busca, tiene este deseo de mejorar, de crecer, de ser mejor. De allí que hemos puesto este primer tema, te daré lo mejor. Pues bien, el anhelo es este, la propuesta, la sugerencia de propósitos para el nuevo año es dar lo mejor de sí mismo. Para dar lo mejor de sí mismo es necesario conocerse a sí mismo, es necesario potenciar esas capacidades, esos dones que Dios nos ha dado desde nuestro nacimiento, los talentos que llamamos. Bien, entonces compartamos una lectura de la Sagrada Escritura. Está tomada de la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, los colosenses, al capítulo 3 del versículo 12 adelante. ¿Qué nos dice el texto? Como elegidos de Dios, pueblo suyo y amado por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga motivos de queja contra otro, del mismo modo que el Señor los perdonó. Perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. A ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo y sean agradecidos. De allí que el tema anterior, la gratitud. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense, exhórtense unos a otros con toda sabiduría y canten a Dios salmos, himnos, cánticos inspirados con un corazón agradecido. Bien, esto es lo que las sugerencias del pedido de Pablo, de Saulo de Tarso, que luego se llamará Pablo, San Pablo para nosotros, uno de los apóstoles más entusiastas de llevar el evangelio al mundo entonces conocido. Bien, allí partimos entonces propósitos para el nuevo año. ¿Qué nos sugiere esta palabra? ¿Qué nos sugiere esta Sagrada Escritura? Primero, revístanse de los sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En estos días, conversando con un amigo, ya va por los 90 años, a mí me encanta escucharlo. Y él me decía una palabrita que me ha quedado, que decía que es necesario mantener la humildad, ser humildes en el éxito, pero hay que ser rebeldes en el fracaso. La humildad. Entonces aquí la palabra de Pablo en la Sagrada Escritura nos dice, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bien, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir o que estamos viviendo, parece ser que con efecto retardado a muchos afectó en los primeros meses de pandemia, a otros está afectando después de tiempo, después ya en casi 2 años que llevamos. Entonces hay como un efecto retardado, el efecto de la cola, del látigo, es decir. ¿Cuál es el efecto del látigo? Eso que se ve que sucede cuando uno va en una larga fila, hilera de vehículos, cuando está conduciendo en una grande autopista, qué sé yo, va a 100 kilómetros por hora y de pronto, unos kilómetros más adelante, existe alguna dificultad, algún accidente, algún incidente y que basta que los carros disminuyan la velocidad para pasar
Entonces, unos kilómetros atrás, si está continuada la cola de carros, el efecto látigo, entonces al final de la cola tendrán que detenerse hasta que uno haya disminuido. Interesante esto, ¿no? Entonces, este efecto ha afectado a muchos hoy, después de este tiempo, causa dificultades. Y aquí es necesario mantenerse rebeldes en la derrota, rebeldes en el fracaso, rebeldes ante las dificultades, pero mantenerse también humildes en el éxito, humildes. Y estos sentimientos, hoy necesitamos tanto la compasión, que sintamos compasión de unos a otros, de que por este noble sentimiento de compasión nos ayudemos al que esté en necesidad. Luego la bondad de corazón, cultivar estos valores, la mansedumbre. Eh, a veces vivimos en medio de la violencia, no solamente una violencia eh, del sicariato, violencia de asaltos a mano armada, de robos con violencia, sino esa violencia al interno de la familia, de la dificultad del entendimiento, el silencio, la ley del hielo. Todo esto también hace parte de una violencia sutil y a veces hay dificultades en las familias. Entonces aquí traemos un rayo de esperanza. Entonces nos invita, entonces, ¿qué propósitos podemos hacernos al iniciar este nuevo año que Dios nos regala? Pues bien, una anécdota interesante que hagamos nuestros propósitos. Algunos años atrás, eh, sí mismo, hubo una entrevista en una radio en la ciudad de Medellín. Una psicóloga llamada Camila Usuda me había invitado para dialogar y comentar y justo era fin de año. Entonces habíamos grabado previamente y luego salió al aire al final del año y allí pues hablábamos de los propósitos del nuevo año. Y en aquella ocasión ya había sugerido, había propuesto algún tema. Eh, en mí ya había quedado en el olvido cuando en el mes de enero recibo una telefonada. Entonces, una persona que escuchó la radio y que me conocía, signó en darme una llamada telefónica, agradecer por el tema y también pues pidiendo que le escuche. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el propósito sugerido? La escucha. Que nos regalemos el tiempo de escuchar, escuchar al otro, escuchar a quien está a nuestro alrededor, escuchar a las personas que comparten la vida con nosotros en todos los ámbitos, al interno de la familia, al interno del vecindario, al interno del trabajo, al interno de la parroquia, del país, la escucha. Eso. Entonces, regalarnos ese tiempo para escuchar, que Dios nos ha dado una boca, pues nos ha dado dos oídos, y allí muchas veces escuchamos poco y hablamos mucho. Entonces, regalarnos la escucha, regalarnos dar lo mejor de sí mismo. Y este es otro de los desafíos, dar lo mejor. En tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, allí es cuando necesitamos dar lo mejor, porque es fácil dar lo peor. Lo peor, la violencia, la ira, el enojo, el grito, el resentimiento, es lo peor. Pero lo mejor, mantenernos ecuánimes y como sugiere la palabra de hoy de Carta a los Colosenses, revístanse de sentimientos, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportense, perdónense, como el Señor los perdonó, revístanse del amor, la paz de Cristo reina en sus corazones, sean agradecidos. Entonces, enséñense, exhórtense, eso. Entonces, compartamos. Somos pedagogos los unos de los otros, nos ayudamos a crecer. Este es el desafío, dar lo mejor de nosotros mismos. Y es lo que quiero compartir. ¿Qué es lo mejor de nosotros mismos? Es los dones, desarrollar los dones de nacimiento. La naturaleza, Dios, la vida nos han dado unos dones. Venimos a este mundo cargados de unos dones. ¿Y cuáles son? Entonces aquí viene el poder descubrir nuestra voz radica en el potencial que nos fue otorgado al nacer. Descubrir esa voz que llevamos, una voz, cada uno tiene una voz dentro de sí mismo. Entonces el descubrir nuestra voz radica en el potencial que nos fue otorgado al nacer. Las semillas de la grandeza se plantaron en estado latente, sin germinar, en semillita. Nos fueron concedidos por el Creador unos espléndidos dones de nacimiento.
talentos, capacidades, privilegios, inteligencias, oportunidades, que en gran medida quedarían sin descubrir de no ser por nuestra propia decisión y nuestro propio esfuerzo. Gracias a estos dones, el potencial en cada persona es enorme, incluso se atreve a decir infinito. Seguimos a Stephen Covey en el 8º hábito. En el fondo, no podemos imaginar de lo que puede ser capaz una persona. Puede que un bebé sea la creación más dependiente del universo, pero al cabo de unos años se convierte en la más poderosa. Cuanto más usamos y desarrollamos nuestras aptitudes actuales, más aptitudes se nos conceden y mayor es nuestra capacidad. Así que dar lo mejor de sí mismo. Este es uno de los propósitos para el nuevo año, dar lo mejor de sí. Como decía la canción, te daré lo mejor, de Jesús Adrián Romero. ¿Y cuáles son aquí? Cohen, en el libro 8º hábito, nos sugiere al menos 3 dones que van desmenuzados, que desembocan en muchos más dones. ¿Cuáles son? El primer don es la libertad y la capacidad de elegir. Recordemos cuando hablábamos allí de la proactividad, hablábamos de empezar con fin en la mente. Entre estímulo y respuesta hay un espacio que por más pequeñito que sea, tenemos la capacidad de hacerlo más grande. Y esa es la libertad interior. Ese es el gran don que Dios nos ha hecho libres, e incluso de decir no al mismo Dios. Ese es el misterio más grande del ser humano, el don de la libertad. Entonces, libertad y capacidad de elegir, el libre albedrío, es el primer don de naturaleza, el primer don de nacimiento. Un segundo, los principios, las leyes que son naturales, universales, intemporales, o que van más allá del tiempo, y que son evidentes y que es necesario descubrirlas, unos principios. Y eso es lo que en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey nos indica: vivir nuestra vida, llevar por principios, no por emociones, no por sentimientos, sino los principios, obrar el bien, evitar el mal. Y un tercer don de nacimiento, las inteligencias, la inteligencia, que Dios nos ha dado una inteligencia y que, dependiendo de los autores, se habla hoy pues de inteligencias múltiples, pero aquí desarrolla al menos cuatro inteligencias o las 4 capacidades, que es la mental, la física o económica, la espiritual y la emocional y social. Bien, en la tradición cristiana también tenemos esto, ¿no? Yo recuerdo al menos de pequeño, papá, mamá insistían mucho en que pida a Dios, que que nos dé inteligencia, que nos dé libertad, que nos dé voluntad. Entonces, la libertad, ¿cuál está? La libertad es de obrar el bien, eso es, ¿no? Y que es y- y que es desde la fe cristiana, que es la santidad, obrar el bien de manera habitual, constante, con libertad. Entonces, inteligencia, libertad, voluntad, importante, estos dones de nacimiento. Una escritora llamada Marianne Williamson expresó a la perfección con qué frecuencia nos sobrecogen y hasta nos aterran nuestras dotes innatas, algo que en mi opinión se debe en gran medida a la sensación de responsabilidad que nos impone. Tiene un libro que, traducido del inglés al español, se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson. Nuestro temor más profundo no es que no estemos a la altura. Nuestro temor más profundo es que nuestro poder es inconmensurable, sin medida. Ser humano, ser lo más débil, un bebé es lo más débil de la creación, y luego cuando crece a tener un potencial muy grande, hasta alguno se atreve a decir ilimitado, a llegar a Dios, a la comunión con Dios. Allí que estamos invitados a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, que este sea uno de los propósitos para el nuevo año, desarrollar esos dones de nacimiento, conocerme a mí mismo, para desarrollar esa potencial, esas capacidades, esos dones, esos talentos que Dios me ha dado y poder ponerlos al servicio de los demás, dar lo mejor de sí mismo. Así que estamos invitados, cada uno de nosotros, a
a conocernos, a desarrollarnos y a compartir con los demás estos dones de nacimiento. Bien, hasta aquí que hemos dicho. Nos hemos propuesto en este programa de Rayos de Esperanza hablar de los propósitos para el nuevo año. Y hablar de propósito, de hablar de metas, hablar de objetivos, hablar de ideales, para empezar el nuevo ciclo del nuevo año solar, el nuevo año calendario, con un fin en la mente. Y que este fin sea una de las sugerencias que hacemos, es dar lo mejor de ti mismo, dar lo mejor. Y para dar lo mejor de ti mismo es necesario conocerse, desarrollarse, capacitarse, eso. Entonces seguimos lo que nos sugiere la palabra de Dios, nos sugiere San Pablo en la carta a los Colosenses que hemos leído. Interesante, como elegidos de Dios, pueblo suyo amado por él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga motivos de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo habite en sus corazones. A ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y canten a Dios salmos, himnos, cánticos inspirados con un corazón agradecido. Así que vamos a continuar ahora con otra canción. Entonces, la segunda, Razones para Vivir, siempre de Jesús Adrián Romero. Entonces, vamos a compartir nosotros nuestra pantalla y vamos a continuar ahí con nuestro programa. Entonces, Rayos de Esperanza.
Bien, ¿qué les ha parecido? Estas canciones bonitas, sí. Entonces, razones para vivir. Bien, continuamos con nuestro programa Rayos de Esperanza. Encontramos con este tema, propósitos para el nuevo año. Bien, empezar con un fin en la mente. Pero antes de hacernos el propósito, sería bueno pues evaluar nuestro año. Ya hemos hecho la acción de gracias por la vida, por el trabajo, por la salud, por la familia, por tantos detalles. Pues bien, aquí es un poquito otra sugerencia, la sencillez. Eh, Llevar una vida sencilla. Entonces, un primer propósito, dar lo mejor de sí mismo. Un segundo propósito que sugerimos es la sencillez, de allí que me llama mucho la atención y me gustó. Hay podríamos decir, un librito, un título, allí pues, el ligero de equipaje. Entonces, un libro escrito por Carlos Vallés y que nos habla de la vida de un grande escritor, un grande misionero jesuita, ahora que conocemos al Papa Francisco, que es jesuita, la familia de los jesuitas, una familia religiosa, una orden religiosa, una congregación religiosa, pues Carlos Vallés nos habla de Anthony de Melo. Anthony de Melo se dedicó a dar talleres, a dar cursos, a hacer seminarios para ayudar a las personas a cambiar, a poner en práctica el Concilio Vaticano II, a coger lo mejor, la semina verbi, las semillas del verbo que están en todas las culturas, en todas las religiones. Hay algo de las semillas del verbo y a potenciar, a dar lo mejor, lo mejor. Entonces, en este librito que nos habla de él, de Anthony de Melo, y lo puso como título, eso es lo que me llamó la atención, lo puso como título Ligero de Equipaje. Y allí hay una historia que personalmente me sirvió, me ayudó muchísimo y que fue mi caballo de batalla en momentos de dificultad, como ya les he contado en otras de nuestros encuentros, en una comunidad pobre y que oprimida por la violencia armada, por al margen de la ley. Entonces, allí pues esta historia a mí me sirvió muchísimo y sirvió a tantas personas. Y dice así: buena suerte, mala suerte, y le añadiríamos quién sabe. Con declarar a todo el mundo inocente e intachable, Anthony de Melo, no se libraba de la tarea de tener que responder a preguntas sin cuento sobre situaciones morales y problemas de la conducta humana. Y a ello se entregaba con gozo, ya que se daba perfecta cuenta de que para formar a la persona tenía que formar su conciencia que con harta frecuencia, si no con triste seguridad, llegaba a sus manos deformada por rigores, escrúpulos, miedos y prejuicios que había que limpiar para que la paz moral del alma fuera fundamento de la paz psicológica, lo que va en sintonía con lo que decíamos de la palabra, ¿no? Revístanse de Cristo, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Enséñense, exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y aquí vemos a Anthony de Melo en plena acción, actuando a favor de. Misión importante que él desempeñaba con gran firmeza por un lado y gran delicadeza por otro, atento siempre a la necesidad y capacidad de la persona concreta en el momento dado y consciente de su propia responsabilidad al verse erigido en árbitro de conciencias con una autoridad cuyo peso él conocía bien y sentía fuertemente, aún en medio de las bromas que acompañaban sus actuaciones. Su primera condición era tratar con el momento presente y con la persona que tenía delante. Esto es interesante. Nada de hipótesis, nada de conjeturas, de situaciones artificiales o de posibilidades abstractas. Del aquí y ahora, la persona y su caso. Preguntas como, ¿qué harías tú si? O qué le aconsejarías a una persona que eran rechazadas al instante. Se trata de un problema tuyo. Y tienes el valor y la confianza de hacerlo así. Habla en primera persona en medio mismo del grupo. Y si por cualquier razón no quieres hacerlo así, representa el papel. Es decir, habla aquí ahora como si tú fueras la persona que tiene el problema y desea la respuesta y reacciona y contesta como te imaginas que ella lo haría. El encuentro ha de ser siempre de persona a persona y en el tiempo presente.
Esto no es una cátedra de teología, sino una escuela de vida, y vivos han de ser los problemas y el modo de presentarlos, es decir, precisamente de vivirlos. El mejor enfoque para entender y resolver un problema es vivirlo. La segunda condición que Tony imponía con rigor absoluto en cada consulta es que la responsabilidad de decidirse por una solución final, o por ninguna, que todo había, recaía de lleno sobre el, entre comillas, cliente. Nadie te dirá lo que has de hacer. Nadie tomará en tu nombre las decisiones que solo a ti te corresponde tomar. Esto nos cae muy bien. Los propósitos para el nuevo año no le corresponden a papá, mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Te corresponden a ti. Solo a ti te corresponde tomar una decisión. Entonces, aquí te estamos dando sugerencias. La primera sugerencia, dar lo mejor de ti mismo. Y la segunda sugerencia que estamos ahora, ser ligeros de equipaje, eso, aligerar nuestra vida. Y es tomado de este libro, el título de este libro, de la vida de Antonio Melo, ligero de equipaje. Entonces, la sencillez, aligerar los pesos que llevamos. Y muchas veces llevamos pesos muy profundos, muy cargados a lo largo de años y años. Entonces, la decisión te corresponde a ti. Nadie te dirá lo que has de hacer. Nadie tomará en tu nombre las decisiones que solo a ti te corresponde tomar. Puede haber, eso sí, consejos, reacciones, incluso teoría y doctrina, pero la decisión final nunca se puede delegar. Y aquí entraba de lleno la terapia personalizada o centrada en el cliente. También hemos hablado de esto, ¿no? De las actitudes del educador que hablábamos, ¿no? De la amor auténtico manifestado en uno de nuestros encuentros anteriores, ¿no? ¿Sí? Las actitudes o las capacidades del educador. Hablábamos de un amor auténtico manifestado, una aceptación incondicional, eso. Y entonces, esto es la terapia centrada en el cliente, Carl Rogers. Entonces, aceptación incondicional, amor auténtico manifestado y comprensión empática, que le devuelve sus preguntas y hace de eco y espejo en el que se mire para aclararse a sí mismo situación y encontrar el camino por sí mismo. Lo cual no quiere decir que Tony se contentase en absoluto con desempeñar un papel pasivo al dirigir a otros. Es imposible imaginarse a Tony, Antonio Melo, un papel pasivo en cualquier cosa. Sabía atacar, acosar, incluso insultar si hacía falta para sacudir a un indolente. Pero siempre con respeto total a la persona en el momento en que precisamente la persona es más persona, que es el momento de considerar las opciones y elegir una. Difícil tarea la elección, no es fácil elegir. Esa es la esencia del acto moral y en él el hombre ha de aceptar su soledad responsable. En último término, él es quien dirige su vida y este es el don de nacimiento que hemos llamado libertad, que hemos llamado libre albedrío, uno de los tres dones de nacimiento. Aquí viene un recuerdo también, una anécdota. La costa estábamos y recuerdo que con el grupo de jóvenes fuimos a hacer un agasajo, sí, por estas fechas, por Navidad, en el asilo de ancianos. Y la líder del grupo, la encargada, la coordinadora del grupo, me había pedido, pues dirija la palabra y no quería, se resistía, ¿no? Hable usted. No sé cómo se me ocurrió decir, esta Montuvia, eso le llegó hondo, le dolió en el alma y reaccionó y sacó energías y habló y actuó. Importante la reacción. Entonces, encontrar el modo, qué teclita tocar para poder sacar lo mejor de sí mismo, dar lo mejor de sí mismo y aligerar nuestras cargas, ligeros de equipaje. Tras estas dos condiciones venía el principio general que Tony adoptaba al considerar las opciones morales y las decisiones de conciencia y que era sencillamente la regla clara y práctica. No hagas daño a nadie, ayuda a quien puedas. Por el complejo mundo de las reglas de conducta, el firme y breve resumen, no hagas daño a nadie, trae consigo una gran tranquilidad, luz y firmeza que simplifica y racionaliza la conducta con garantía de sentido común y resonancia social, aún la vida privada. Este resumen bastaba para enfocar casi todas las decisiones y satisfacía en la práctica a casi toda la gente en casi todos los casos. Interesante este casi. Como regla práctica, es decir, luego de una gran ayuda para abrirse camino en la selva de la vida moral. Sin embargo, como principio teórico presentaba ciertas dificultades y Tony lo sabía muy bien.
hemos quedado en que se trata sencillamente, aquí viene la sencillez, simplifica, ligero de equipaje, de evitar el daño y promover la ayuda. Pero la dificultad teórica es, ¿quién decide ahora qué es daño y qué es ayuda para mi prójimo en estas circunstancias? ¿Qué es bueno, qué es malo? Y si no puedo decidir esto, ¿cómo voy a definir mi conducta para con él? Si soy yo quien decide lo que le conviene a mi prójimo o le deja de convenir, me erijo en juez de su vida, que es precisamente lo que queremos evitar. Si se lo quiero preguntar a él en primer lugar, en muchas ocasiones no tendré oportunidad de hacerlo y aunque me lo diga, no puedo guiarme por ello, ya que nadie es buen juez en su propia causa, ni mi prójimo en la suya. Y si he de preguntárselo a Dios, vuelvo a perderme entre los libros de texto y las cátedras, las opiniones que tienen su importancia y validez para quien haya de estudiarlas, pero que quedan lejos del hombre de la calle al momento de dar el próximo paso en su constante caminar. Una mirada a este problema descubrirá nuevos fondos en el pensar y el actuar de Anthony. Quien escribe, recordemos, es Carlos Vallés, jesuita español. Quizá el más conocido de los cuentos de Tony es el que puso como final de su primer libro, Sábana, un camino de oración, cuyo estribillo repetía con frecuencia para recordar su contenido y su lección. Este cuento a mí me impactó, yo lo he utilizado infinidad de veces. Es el cuento más conocido y el menos entendido. Comienzo por citarlo por entero. Aquí va la historia. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una historia china habla de un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día, el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, el labrador les replicó: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. ¡Qué buena suerte que tienes! Este le respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de estos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte, mala suerte? ¿Quién sabe? Todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien, y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañoso. Así pues, será postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena suerte y mala, y le agradezcamos que todas las cosas se conviertan en bien para los que le aman. Aquí el autor no lo pone, pero el texto es Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. O también sirve la otra traducción: todo sucede para el bien de los que son amados por Dios. Comentario que nos hace Carlos Vallés, interesante. Yo siempre sospeché que la moraleja de esa historia iba mucho más lejos de lo que parecía a primera vista. A Tony le gustaba mucho y la repetía una y otra vez. Y a mí también, me encantaba y me ha servido muchísimo en las peores circunstancias de la vida, aún sabiendo que sus oyentes ya la conocían, como si quisiera que ahondasen en ella. Y él mismo había abierto su perspectiva final citando significativamente las palabras esperanzadoras de Jesús crucificado a la gran mística inglesa Juliana de Norwich. Al final, todo saldrá bien. Bella expresión del optimismo cristiano que espera confiadamente que Dios se las arregle para que al final todo salga bien, a pesar de todas las dificultades innegables por las que va pasando el mundo y nosotros con él. Aparte de ese acto de fe, yo había creído ver en esa historia la clave del pensamiento moral de Tony y su manera de entender y dirigir la conducta humana. Quise verificar con él mismo mi impresión. Lo hice así durante un largo paseo que nos dimos él y yo, solos una tarde en Lonaula. Apenas mencioné mi sospecha cuando él se sonrió y me dijo: pues claro que sí, no es evidente. Lo raro es que todo el mundo lee la historia y nadie saca la consecuencia. Solo ven la lección muy verdadera y muy consoladora de que Dios puede sacar bienes de los males, y esto les aumenta la confianza en la divina providencia y la fe en la vida.
Esto es mucha verdad y se desprende obviamente de esa historia, pero no es esa su enseñanza principal. Su enseñanza principal se refiere a la moralidad, a la conducta. Habíamos conseguido reducir los tomos de nuestra teología moral a una sola regla práctica: no hagas daño a nadie. Eso era ya un paso de gigante, que a decir verdad, es la que había dado Jesús al reducir toda la ley y los profetas al doble mandamiento del amor a Dios y amor al prójimo. En la práctica, nuestro amor a Dios se manifiesta en nuestro amor al prójimo y nuestro amor al prójimo en la regla práctica a la que hemos llegado: no le hagas daño a alguno. Y si puedes, ayúdale. Eso ya nos libra de las trabas de la casuística, los escrúpulos de la conciencia y los detalles sin cuento de una legislación que solo los expertos pueden llegar a dominar. Pues ahora viene una mayor liberación todavía. Si la regla práctica de mi conducta es hacer el bien a mi prójimo y no el mal, y luego descubro que de hecho yo nunca sé si puedo saber con certeza qué es lo que va a resultar beneficioso o dañoso para él, la conclusión es que quedo en plena libertad al momento de escoger una conducta u otra, ¿no es verdad? Para mí es evidente. Lo que creo es que la gente tiene precisamente miedo de esa libertad y por eso no saben leer esta historia. Ahí está, ¿no? El miedo de reconocer la propia dignidad, la grandeza, los dones de nacimiento, la libertad. Claro que no se trata de justificar el libertinaje en manera alguna. Aún tenemos sentido común. Yo suelo decir que es el menos común de los sentidos. Y la vida social seguirá su curso normal, pero dentro de nosotros llevamos un principio de libertad que bien entendido puede traer la paz, esa paz de Dios, el shalom, la Irene griega y la alegría a nuestra vida. Hemos de reconocer, si somos honrados, que a fin de cuentas no sabemos qué es bueno o malo para nadie. Y eso aún con todas las limitaciones que tenemos y seguiremos teniendo, bastaría para devolvernos la paz interior en el difícil trance de tomar decisiones. Ya no pesa sobre nosotros la imposible responsabilidad de hacer siempre bien a todo el mundo y garantizar el bienestar a la humanidad. A nosotros solo nos toca, en la seriedad de nuestra conciencia y dentro de los límites de nuestra esfera de acción, aproximarnos en lo posible a lo que mejor nos parezca en cada opción, dejándole a Dios que cambie la mala suerte en buena con su sabiduría y providencia. Si solo entendiéramos esto, se aligeraría considerablemente la carga moral que llevamos a cuestas y se nos abriría alegremente la conciencia. Esa es la moraleja de esa historia aparentemente inofensiva. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Si no sabemos, ¿a qué preocuparnos? Aunque un mensaje tan libertador así que sí que es buena suerte, ¿no te parece? Y seguimos discutiendo la historia. ¿Qué les pareció, estimados oyentes? Allí estamos con esta segunda sugerencia, el segundo propósito para el nuevo año. Ligero de equipaje, ir ligero de equipaje, sin tanta carga. Y la primera carga emocional, la primera carga de responsabilidad de la conciencia. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo para los demás o para mí mismo? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Solo Dios escribe derecho, recto, en reglones torcidos. Solo Dios es capaz de sacar el bien de los males. Así que esa es nuestra fe, de que todo se dé para el bien de los que aman a Dios, todo se dé para el bien de los que son amados por Dios. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Confiar en Él, tener esta libertad interior. Entonces, evita el mal. Esto en conciencia, evita el mal y ayuda en lo posible, ayuda, toma la iniciativa. Para poder ayudar a los demás, tenemos que desarrollar lo que nos decía ya San Pablo. Revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí se requiere mucha paciencia. Al interno de la propia familia se requiere una carga, una dosis, una sobredosis de paciencia, porque todos nosotros somos, yo suelo decir, somos seres humanos. ¿Y qué entiendo decir con seres humanos? Que tenemos algo de imperfecto, tenemos algo que no funciona bien, por más buena intención que tengamos, algo nos falla. Esto me ha quedado de una de las películas, El hombre bicentenario, uno de los films allí. Es un robot que quiere ser humano. Y él era perfecto, razonaba, sacaba todo perfecto. Y para ser humano tenía que ser imperfecto.
Empezando por los detalles de apariencia. No es el reflexo exacto la derecha y la izquierda. Alguna partecita es más grande, la otra más pequeña. Luego las orejas, una es más grande, otra más chiquito. Un ojo más grande, el otro más pequeño. La nariz no está recta, a lo mejor está un poquito torcida. Que nos duele el hombro derecho, que nos vaya a la izquierda. Es parte de nuestra naturaleza. El ser humano son perfectos. La perfección es Dios. Así que buena suerte, mala suerte, quién sabe. Dejemos a Dios decidir qué es bueno, qué es malo. Tú confía en Él. Romanos 8:28. Entonces, en medio de estas dificultades, no sabemos al final. También las dificultades nos hacen crecer. Este amigo que les comentaba, que decía que es necesario mantenerse humildes, mantener la humildad en el éxito, en el triunfo, y que también es necesario ser rebeldes en el fracaso. Este mismo amigo que nos dice que es necesario hacer el bien, evitar el mal, no hacer daño a los demás. Tiene una regla general para tener éxito en la vida, es no haga daño, no haga daño, no haga daño, en la medida de lo posible, no haga daño a nadie. Entonces, allí tiene usted la conciencia tranquila para poder enfrentar cualquier situación y va a tener éxito en la vida. Dios le va a bendecir. Entonces, evita el mal, haz el bien, evita el mal y ama. Sencillez, simplicidad, ligeros de equipaje. Y eso es lo que nos recomienda Carlos Vallés al recordar la vida, las enseñanzas de Anthony de Melo. Bien, entonces nos acercamos ya al final de nuestro programa. Vamos a despedirnos con una canción. Entonces recordemos nuestro tema de este encuentro de Rayos de Esperanza, propósitos para el nuevo año. Sugerimos dos que se desprenden más propósitos. El primero, dar lo mejor de ti mismo. El segundo, ligero de equipaje. Vamos con la canción final. La canción final es ¿Qué sería de mí? También seguimos con el mismo cantante, son sus letras de Jesús Adrián Romero. Vamos, ¿qué sería de mí? Y con esta canción nos despedimos de nuestro programa Rayos de Esperanza. Buen final de año y buen inicio, que sus propósitos sean buenos, decididos y éxito. Un año lleno de bendiciones para ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por
tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Oh, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh, si no fuera por tu gracia y por